El choque femoroacetabular y la cirugía artroscópica de cadera hace años era una moda y ahora ya no es una moda, ya todas las generaciones conocen de traumatólogos, de fisioterapeutas, rehabilitadores y reumatólogos, gente relacionada con el aparato musculoesquelético conocen este problema. Dolor de cadera, siempre hay que pensar en un posible choque femoroacetabular. El choque femoroacetabular, como la misma definición lo dice, es un choque entre el fémur y el acetábulo. Y esto limita el rango de movimiento, sobre todo en flexión y en rotación interna. Y esto ocasiona unas lesiones labrales y condrales que determinan dolor en algunos pacientes y en otros no, en otros tarda. La clasificación que nosotros utilizamos para hablar de qué tipo de lesión labral, utilizamos la clasificación de Mahon. Yo la recomiendo porque es muy útil a la hora de hablar de tamaño, puede ser normal, hiperplásico o hipoplásico, el desgarro puede ser parcial, completo, tipo flap o degenerativo, puede haber cambios intrasustanciales, puede ser mucoides, calcificaciones, osificaciones o un trozo de labrum que está flotando. Y desde el punto de vista de clasificación de las lesiones condrales, utilizamos la clasificación de la IECRS internacional, la clasificamos en normal, un poquito de fisuración, una lesión de menos del 50%, una lesión de más del 50% y un defecto que se extiende a nivel subcondral. Utilizamos mucho también para ver la lesión labral y cartilaginosa, que se llama el ALAD. El ALAD 1 es el signo de la ola, el weight sign. El 2 se empieza a pelar un poco, como cuando se levanta una alfombra. El 3 ya se levantó más alfombra y el 4 se ha perdido totalmente, como veis en las imágenes de artroscopia que están abajo. ¿Y qué pasa con los atletas? Los atletas que tienen el choque femoroacetabular, que son la mayor parte de los pacientes que nosotros tratamos, atletas profesionales y no profesionales. La mayor parte de la gente es activa. El paciente que no es activo debuta mucho más tarde en general o debuta porque tiene posturas de flexión constante, o sea, está en la consulta o en un despacho o de cara a un mostrador y les duele la cadera porque están constantemente en flexión. Pero en el atleta lo que le pasa es que al principio molesta un poco, pero reduce la aceleración, reduce la agilidad, reduce los movimientos en la cadera y tiene además dolor y rigidez. ¿Cuál es el éxito para tratar estos pacientes? Depende de cuatro. Tenemos un paciente que consideramos que ya han acabado todos los tratamientos conservadores, fisioterapia, observación. Pensamos que es la causa clara el choque femoroacetabular, con inyecciones diagnósticas o sospecha clara y imágenes que iremos viendo a lo largo de la charla. Y el éxito depende, pues, empezaremos por el tipo de choque femoroacetabular y el tipo de deporte. El tipo de choque tendremos básicamente dos, el tipo CAM y el tipo Pincer, y se combinan. En el tipo CAM veremos que tenemos un desplegamiento condrolabral, no sé si se ve el ratón, pero bueno, señalo aquí. Luego hay una lesión predelaminante, se empieza a levantar un poco el cartílago, finalmente el cartílago se ha levantado en la laminación condral. En el choque de tipo CAM lo que veremos es una deformidad que podemos medir mediante el ángulo alfa, más de 50-55 grados, es variable según las poblaciones y las publicaciones. El paciente ya es uno de los posibles candidatos a que tengamos que limar esa ajiva. Esto sería el típico caso que veremos. Esta es una cadera con un caso claro de CAM. Se eleva, en vez de bajar en concavidad, se eleva en convexidad. Y esto es lo que tenemos que conseguir cuando queremos a todos los pacientes, que haya una hamaca para que entre y salga perfectamente la cadera y no choque. ¿Qué veremos en la resonancia? Pues lo primero que tenemos tendrá una separación condrolabral parcial. Esta es la típica imagen que veremos en los cortes sagitales y esta es la imagen diagnóstica que nos lleva a que el paciente sea un caso claro si tiene molestias para llevarle a quirófano. Y tendremos que ver también qué tipo de lesión cartilaginosa tendrá cuando hay una delaminación condral, porque ya el pronóstico empezará a bajar cuanto mayor sea la delaminación condral. En un paciente con un tipo Pincer, lo que encontraremos al principio es como que el labrum está golpeado, lo veremos rojito.
luego se romperá como en pedazos y al final aparecerá una banda de condromalacia en el reborde. A nivel de resonancia veremos un labrum con un aumento de imagen y en la artroscopia veremos este tipo de contusiones rojas completas de edema y de hinchazón que ya nos marcan que hay una lesión de tipo pincer, dentro de los cuales se incluye el subspine famoso. Y luego pasaremos a rupturas ya mucho más amplias con bandas de condromalacia mucho mayores en estados mucho más avanzados. Eso sería un poquitín en cuanto a imagen. Con respecto al deporte, hay una cirugía específica para cada deporte. Tengo un paciente que su actividad es básicamente mucha actividad en flexión. Entonces, la cirugía tiene que estar focalizada en la zona medial del cuello femoral y en la zona de la subespina y en el reborde anterior, porque ahí es donde van a chocar. Y esta será la cirugía que tendremos que hacer. En pacientes que realizan una abducción lateral completa, el foco será en el borde lateral del acetábulo y el borde del fémur. Ese será el resultado que tenemos que tener al final para que el paciente, cuando haga este movimiento, no choque. Eso con respecto a la actitud ósea. Y en pacientes más frecuentes, que aquí es lo que más vemos, supongo que en vuestra región también, los futbolistas realizan flexión y aducción de la cadera. Y en ellos tendremos que testar durante la artroscopia en flexión y en aducción, y el foco será en la parte posterolateral del fémur y en la parte posterolateral del acetábulo. La siguiente hecho importante para el éxito en una cirugía artroscópica, estamos hablando de cirugía artroscópica, aunque se puede hacer también por cirugía abierta y cirugía mini-open, con luxación segura. Lo estamos focalizando en cirugía artroscópica de cadera porque tiene una serie de ventajas que luego veremos. Depende mucho de la técnica y de la experiencia del cirujano. Todos estos que veis son deportistas de distintos deportes que hemos realizado de élite, de primera división, de fútbol, de baloncesto, campeona de España de gimnasia rítmica, y ellos necesitan una recuperación muy rápida. Por eso necesitamos hacer una cirugía artroscópica que tenga un abordaje anatómico que respete las estructuras y un cierre rutinario de la cápsula para que se recupere lo antes posible. Para tener una perfección en la excisión de la lesión de CAM, tenemos que tener una visión excelente y una experiencia muy grande. Tenemos que realizar técnicas que nos permitan ver perfectamente la deformidad que tenemos que resolver desde la parte lateral, desde las 3, 2, 3 hasta las 7, 6, 7, 8, 9, completamente, para poderlo pulir luego y con nuestras fresitas ir dando la forma que queremos a esa cadera y dejarla como una bombilla, más o menos, no siempre como una bombilla, pero siempre chequeándolos. ¿Y cuál es la técnica que nosotros estamos realizando? Empezamos realizando 2 portales, hay cirujanos que hacen 2 portales y hacen percutáneos con los portales que se llaman el distal anterolateral, que se llama el DALA. Este sería el medio anterior y este es el portal anterolateral, que es el primero donde introducimos la óptica. Este es nuestro quirófano y este es el montaje de quirófano. Tenemos control de rayo, una pecera para estar relajados porque vamos a estar entre 1 hora y media y 3 horas dependiendo de los casos y un artroscopio de muy alta resolución porque trabajamos con ópticas de 70 grados que pierden un poquito de luz, con lo cual tenemos que tener una visión perfecta. Y tenemos que realizar un cierre rutinario de la cápsula al final, no en todos los casos, pero sí sobre todo en deportistas. Así empezamos la cirugía. Entramos en el portal anterolateral, hacemos una capsulotomía interportal. Hay cirujanos que trabajan con 2 portales, pero yo la verdad es que me encuentro súper cómodo realizando este abordaje, que es un abordaje interportal y en la mayor parte de los casos una capsulotomía en T, corta o larga, porque no tengo ningún problema para abrirla y no tengo ningún problema para cerrarla. Y la visión que tengo es excelente y consigo un trabajo excelente. Y si quiero aplicar la cápsula, porque es laxo el paciente o tiene una displasia o algunas otras cosas que veremos, pues puedo aplicarla y puedo trabajar. Pero veis que la visión que tengo con este abordaje es perfecta, puedo llegar a todos los lados y una vez que termino mi trabajo lo puedo cerrar completamente
y da una restitución anatómica. Es importante cerrar la cápsula. ¿Por qué? Porque entramos a través del ligamento iliofemoral, que limita la rotación externa y la traslación anterior. Es un ligamento muy importante. No cortaríamos el ligamento cruzado y lo dejaríamos sin cortar. Y debe de repararse la cápsula, porque esto es un tema que está ahora de moda, ¿no? Pues yo no la reparo, yo la reparo. Bueno, hay casos en que está clarísimo que hay que repararla, porque si no el resultado es un desastre, como displasias límite borderline que consideremos que son candidatas a artroscopia porque tienen más pinzamiento que inestabilidad, y si tienen una anteversión acetabular excesiva o una anteversión del cuello femoral o torsión grande. En esos casos tenemos un paciente que ya viene con inestabilidad. Si dejamos la cápsula abierta tendremos mucho más. Y luego tenemos pacientes que son deportistas con actividades rotacionales, jóvenes, mujeres, o en un paciente normal que quiere una recuperación rápida y con resultados mejores. No estoy hablando de resultados mejores a 1 y 2 años, estoy hablando de resultados a 5 años. A 5 años se está viendo que los pacientes que no se les cerró la cápsula tienen una tasa mayor de conversión a prótesis. ¿Cuál es mi evolución? Llevamos actualmente unos 1.458 casos de cirugía artroscópica de choque femoroacetabular. Empezamos en el año 2004-2006, tampoco teníamos mucha idea de lo que había que hacer en aquella época, con lo cual esa serie no es muy válida, pero yo no veía bien, hacía una capsulotomía enorme, eran pocos casos, pero quería ver. Rápidamente, con una rotación que hice con el doctor Mark Philippon en Colorado, vi que ellos preservaban y cerraban la cadera, y desde 2007 al 2010 ya cambié el abordaje a hacerlo todo dentro, y a partir de 2011 prácticamente con cirugía de preservación capsular en casi todos los casos. El consejo es evitar capsulectomías y cerrar, si podéis y sabéis, la capsulotomía. Este es cómo se realiza un cierre de la cápsula. Tenemos ahora unos dispositivos espectaculares que nos permiten, son lanzaderas. Los que hagáis artroscopia de hombro estaréis muy acostumbrados a utilizar todos estos sistemas de shuttle que nos permiten ir aplicando y capsulando y cerrando, como hacemos en el hombro, una aplicatura capsular, un bancar. Es prácticamente el mismo sistema. Hay que entrenarse en estos sistemas, hay que entrenarse en cadáver, y lleva 10 minutos cerrar la cápsula y aplicarla, y veis los sistemas con lo que lo hacemos. ¿Cuál es la extensión de la femoroplastia? Mucha duda de la gente que empieza, ¿hasta dónde tengo que llegar? De arriba, hacia abajo, por un lado, por el otro. Y hay una serie de pistas. Yo os recomiendo, hay 2 trabajos que hice con el doctor Pablo Lanó sobre cirugía de la cadera normal, y siempre yo intento revisar esas imágenes espectaculares de nuestro compañero que nos dejó hace tiempo, desgraciadamente, y sobre esas imágenes normales intento recrear la cadera. Pero tenemos también otras armas, como estos recreadores de movimiento dinámico, son los Dynamic Motion Analysis, que nos dan muchas pistas de cuánto tenemos que quitar, cuánto ángulo tenemos, y en casos de dudas yo os recomiendo utilizarlos. Lo que hagamos de descompresión a nivel superior debe mantener el sello. Tenemos que acabar la cirugía y ver que la cadera se sella, que no hay un mínimo ojal, porque si no el resultado, primero, tardará o no mejorará. También tenemos que tener en cuenta que la forma de esa extirpación tiene que ser armónica, que tiene que quedar como una forma de S. Es cuando estábamos ahí en Vail, en Colorado, hablábamos de la pendiente, nos íbamos a esquiar, y la pendiente tiene que quedar perfecta y no una pendiente negra con un gran descenso, porque no tendremos un buen resultado. Hacia abajo tenemos que llegar hasta saber, por lo menos en algunos casos, que tenemos que llegar hasta el cuello femoral y la zona intertrocanteria. Hay gente que choca en posiciones de hiperflexión, pues tenemos que saber identificar dónde está el cuello femoral. Tenemos que ver y llegar a la zona de la plica medial o ilopectineal fold, que se llama, ahí verlo y saber que llegamos hasta ahí, porque ahí también puede limitarnos la rotación interna si dejamos un trozo de hueso en esa zona. Tenemos que localizar lateralmente la arteria circunfleja femoral, la rama medial,
y hasta ahí ver porque justo encima en el 80% de los casos hay gibas que si no extirpamos el paciente mejorará en flexión, pero no acabará de mejorar en abducción, en ABD. Es que aquí estamos trabajando justo por encima de la arteria porque sabemos dónde está y esa parte es muy importante. Ahí ves la arteria y ahí de ahí para arriba tenemos que trabajar para ver que hemos hecho la extirpación completa y seguir nuestro trabajo de extirpación. Si no, este paciente mejorará, pero no presentará todo el resultado que tenemos que conseguir. Y luego realizaremos a lo largo de la cirugía radioscopia y artroscopia en extensión, en flexión a 35 y 45 grados, en rotación externa, neutra e interna, para conseguir que veamos que en todas las posiciones al final hemos conseguido una cadera anatómicamente normal, como podéis ver en este caso, y que en flexión y en extensión vemos que hemos recreado completamente esa curvatura perfecta para que entre y salga. Pasamos al tipo Pincer. Es un tipo más complejo porque aquí sí que aparecen muchos subtipos. Tenemos la retroversión verdadera, que es la retroversión acetabular global. Luego tenemos la focal, que se llama la retroversión cefálica. Tenemos osificaciones focales labrales pequeñitas, que pueden ser preoperatorias o incluso posoperatorias. O sea, podemos operar un labro y calcificarse, como en este caso, que luego lo tuvimos que reoperar. Tenemos el hueso acetabular y las fracturas del reborde, y luego tenemos una relativa sobrecobertura con el síndrome de subespine. Y luego tenemos una sobrecobertura global, que son casos ya menos específicos para una cirugía artroscópica. El objetivo en el Pincer es quitar lo que choca. Y en el acetábulo lo podemos quitar, pues quitando un poco de reborde o reorientando ese borde para que no choque. Y esto se puede hacer de una manera artroscópica si no hay una deformidad grande y hay que hacer cirugía abierta o referir a un cirujano que la haga si hay una displasia severa, una retroversión acetabular severa, anomalías rotacionales femorales, un Pincer global o alguna otra deformidad severa. ¿Cuál es la mejor indicación de un Pincer desde el punto de vista artroscópico? Pues es un Pincer focal. Esto en el año 2011, en nuestro congreso en Santander, el doctor Brian Kelly nos definió claramente cuál es el mejor Pincer. Y luego ya hay casos para cirujanos más expertos o con muchos más casos para meterse en casos más complejos. Este sería el caso para hacer en la mayor parte de los pacientes una sobrecobertura focal. Extirpamos el reborde, suturamos, y con eso hemos controlado el Pincer focal. En casos de retroversión global, con deficiencia del muro posterior, el signo de la espina, un lazo muy grande o una protusión enorme o coxa protusa, esos casos es ya muchísimo más controvertido si hacerlo abierto o artroscópico, y dejo aquí esta literatura porque hay abierto, artroscópico, en mi opinión, yo creo que son casos para hacer más por cirugía abierta o por miope. Y luego tener en cuenta que tenemos varios tipos de acetábulo y se han descrito ya. Este sería el tipo control, tipo displásico, el subtipo 1, que sería normal, el subtipo 2, que tiene muy poquito de reborde, y en este caso lo mejor sería reorientarlo antes de que quitar más reborde porque dejaríamos inestable la cadera. ¿Cuáles son los datos técnicos para la fijación del labro? Pues un anclaje por cada centímetro de desinserción labral cerca del reborde, pero con cuidado para no penetrar, con guías anguladas. Podemos hacer un doble carga en caso de que tengamos que reanclar la cápsula en casos de revisión. Podemos hacer cirugías translabrales si tenemos un buen labrum, pero parece que da igual que lo hagamos translabral que alrededor. Y arpones pequeñitos a las 3 y a las 9, como este que es de 1,4 milímetros, que nos permite entrar, hacer la sutura, y nosotros hacemos siempre un lasso loop para evitar la guillotina. De manera que al final tenemos un sellado perfecto de la articulación, y en el chequeo, en flexión, extensión, en todos los casos lo grabamos para ver que el sello es perfecto. Estas suturas, siempre preguntan los pacientes cuando les enseñamos estas imágenes, si hacen daño. No hacen daño, no usuran en la cabeza del fémur y quedan englobadas. En caso de que tengamos una perforación translabral o que tengamos que hacer una perforación transósea, describimos una técnica que es una técnica transósea. En caso de que no tengamos cobertura,
y hacemos un paso de suturas a través del hueso. En algunos casos no tendremos labrum, tenemos que hacer una reconstrucción labral. La primera publicación que hicimos aquí en la revista española de la Sociedad Española de Artroscopia fue en el año 2011, los primeros casos después de visitar a Mark Philippon, y lo hacíamos con fascia lata, ahora hemos cambiado a tibial anterior, y fascia lata liofilizada. El caso es hacer un canutillo que sea bien estable, y ese canutillo, por medidas de tipo shuttle, lo introducimos en la articulación y lo fijamos. Y colocamos 2 anclajes y hay muchas técnicas. También hemos publicado recientemente el uso de un injerto de labrum y un remplissage con un material tipo dermal graft, como el que utilizamos en las reconstrucciones capsulares del hombro, para estos casos en los que tenemos que hacer revisiones por una extirpación demasiado aguda. En el caso de hueso acetabular, que veréis en un 5 o un 10% de los casos, si es pequeñito y calculando la extirpación, como en estas imágenes veis que nos queda un ángulo de más de 25 grados de borde lateral derecho o anterior de más de 20, pues lo extirpamos. Pero si nos queda menos, entonces tendremos que fijarlo, quitar un poco y fijarlo. Aquí describimos también una técnica que consiste en llevar una sutura en el tornillo para utilizarlo a su vez para fijar el labrum. Lo aplicamos en el Arthroscopy Techniques en el 2017, se llama el Suture on Screw Technique y permite llevar un lazo en el tornillo que utilizaremos para cerrar la cápsula. Pasaremos ya al tercer punto de la charla, que es el daño cartilaginoso y finalmente las lesiones asociadas. El daño cartilaginoso es uno de los factores muy importantes para el éxito de esta cirugía. Si tenemos un defecto de entre 3 y 5 milímetros, tendremos que avisar al paciente que igual no consigue un score muy alto, pero que va a mejorar bastante. ¿Qué utilizamos para estas lesiones? Hacemos microfracturas cada vez menos. El caso es que sangre un poco la zona y utilizamos membranas o membranas de plasma para que tapicen esa lesión, o estas membranas más modernas como el Cargel de una casa comercial, y hay otras casas que lo que hacen es, pues eso, modular la respuesta para tener un cartílago mejor. Pasamos a la parte final, que son las lesiones asociadas. Tenemos un montón de músculos alrededor que se van a enfadar. Adelante el psoas, artorio recto, aductor, sobre todo el psoas y los aductores, lateral el glúteo medio muchas veces y la fascia lata, y posterior algo el glúteo máximo y muchas veces el piriforme y los isquiotibiales.